Bien, saludos. Le habla Ángela García, experta en las áreas financieras y administrativas. En este momento vamos a ver lo que son los formatos o plantillas para realizar una nómina y cómo se debe de trabajar la nómina en sí. Ya nosotros vimos en otros videos cómo vamos calculando las horas, los diferentes tipos de horas, también cómo vamos calculando los valores de las horas que se han trabajado. Al mismo tiempo vimos en otros videos los cálculos de las deducciones, como son de la seguridad social, del impuesto sobre la renta asalariado y del pago del Infotep, que es en el caso de la bonificación, que se hace una deducción a los empleados. Viendo visto si algún tiene alguna duda respecto a cómo se calculan las horas o cómo se deben de hacer las conversiones o cómo usted debe de hacer el cálculo de la deducción de la seguridad social como AFP o ARS, o cómo usted debe de hacer correctamente un cálculo del impuesto sobre la renta. Vaya a mi canal de YouTube y ahí encontrará los videos relacionados a este tema. Vamos primeramente con lo que es una plantilla. Una plantilla es algo que se debe de crear, es un documento sobre el cual vamos a estar usando constantemente, porque la usamos en una vez, la dejamos, la tenemos siempre en blanco, la salvamos con otro nombre, en el caso de que sea en Excel, y vamos trabajándola siempre. Entonces, ¿cómo se debe diseñar la plantilla de la nómina de pago? La plantilla debe de tener el código del empleado. Aquí yo no le tengo código porque es simplemente un ejemplo que estamos haciendo, pero usted va a poner aquí el código del empleado para que sea fácil de ubicación para usted. Usted pueda ubicar cualquier dato fácilmente. El nombre del empleado, el número de cédula del empleado, su identificación, el departamento. Vamos a decir que estas serían las informaciones básicas que deben de tener para la plantilla de la nómina. Una vez completado esos datos, nos vamos al salario mensual, el salario mensual que se le ofertó como base al empleado. Y de ahí en adelante, usted va haciendo una personalización de acuerdo al tipo de la empresa. Dependiendo del tipo de empresa, usted va a personalizar su plantilla. Esta plantilla, vamos a decir, es algo generalizada, no es nada en específico. Por ejemplo, si es en el sector manufacturero, la parte que es básica, información del empleado debe de tenerla, las horas trabajadas debe de tenerla, salario por categoría de horas también debe de tenerla, debe tener deducciones, pero probablemente tendrá otras categorías como son producción, unidades producidas, pago por producción, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una columna para salario por hora, después una columna para registrar. Fíjense que todo lo que usted va a registrar está en blanco, porque es una plantilla. Entonces, todo lo que está en azul se va a calcular solo, automáticamente. Por eso estamos explicando cómo se debe de hacer la plantilla. Entonces, ponemos las horas que nos indican el reloj de ponche o algún sistema de tarjeta, las horas ordinarias, las horas extras, las horas nocturnas y las horas dobles. Y luego, una vez tengamos aquí el salario por hora, el salario mensual, fíjense, voy a poner un salario mensual de 18,000 pesos. Ahí, con ese salario mensual, ya yo tengo el salario por hora. Cuando yo le pongo aquí que trabajó 25 horas, fíjense cómo de una vez me hace un cálculo del salario ordinario. Por eso se llama plantilla, porque usted le pone información que va variando y la información que no cambia, usted la deja ahí en azul con una fórmula.
Entonces, luego de poner todos los salarios por categorías que equivalen a todos estos tipos de hora, usted tiene el sueldo bruto. También vimos un video donde explicamos los componentes del sueldo bruto. También tenemos una columna, el total ganado para impuestos sobre la renta. Esto usted preguntará qué es. Vaya a mi canal de YouTube, que hay un video que trata sobre ese tema. Luego tenemos las deducciones de la seguridad social, que es ARS y AFP, la deducción del impuesto sobre la renta y un total de deducciones que usted no debe de tocar porque tiene fórmula. Y luego el salario neto. El salario neto viene siendo el salario bruto, este valor que está acá, fíjense en la fórmula, este valor en M menos este valor en T. El valor en O, perdón, la M la que está aquí, el valor en O fue que le inserté una columna allá. Entonces, el valor en O multiplicado, perdón, restado la columna O restada de lo que es la columna T. Si yo vuelvo y le oculto o le borro esta columna que le agregué cuando le estuve explicando los datos que deben de tener la plantilla, nos damos cuenta que tomamos el salario bruto menos el total de deducciones. Pero vamos a dejarle eso que le borramos. Muy bien, entonces, como ya explicamos todo esto de manera individual, nos vamos a ver cómo se ve nuestra nómina de pago. La nómina de pago con el nombre del empleado, la cédula, el departamento, el salario mensual, salario por hora. Ya aquí en esta tiene todos los datos que fuimos calculando uno por uno, que fuimos explicándoles en los diferentes videos que hicimos, que están en nuestro canal de YouTube. Entonces, en la nómina, ¿qué es lo que usted va a tener? Usted va a tener su salario mensual. Recuerden aquí en la plantilla que hay datos que usted no va a tocar, usted no le pone la mano. Aquí yo le quité el sombreado para que se viera mejor. Entonces, así se ve nuestra nómina. Con el salario bruto, el salario ganado para impuestos sobre la renta, la deducción de la ARS, AFP, deducción del impuesto sobre la renta y ya el salario neto que va a cobrar el empleado en esa semana. Fíjense que todos los trabajos que hacemos en Excel deben de ser totalizados. Aquí estamos totalizando, por ejemplo, el total de salario, el total de horas trabajadas, como ustedes ven aquí, total de horas trabajadas, el total de salario ordinario y cada uno de los totales que tiene en cada una de las columnas. Como ustedes pueden ver, si tienen alguna duda en cómo debemos hacer uno de estos cálculos, vaya a mi canal de YouTube para que pueda ver de manera independiente todos los cálculos para llegar al final al formato de la nómina y a la nómina de pago. Hasta aquí nuestro video de hoy de la plantilla de la nómina, el formato que nos va a ayudar, ¿verdad? Para otras nóminas que vamos a ir haciendo y la nómina en sí ya calculada, cómo se ve nuestra nómina. Y no es más que las partes que fuimos calculando, las fuimos combinando en esa nómina. Pues hasta aquí nuestro video. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima.